Hay que los que no pudieron, después me la pido. Ya. ¿Qué nos falta ahora? Ver la otra parte de Civil uno. Vimos teoría de la ley, civil, parte general, fuente y sujeto, atributo. Yo creo que la próxima semana vamos a ver los principios del derecho civil y los vamos a analizar con todos los civiles. Va a ser una clase transversal, ¿ya? Y después vamos a empezar con el acto jurídico. Yo voy a hacer talleres, la profesora se va a enfocar en esta área. Yo voy a hacer talleres de civil y procesal, voy a ir complementando lo que hacen los otros dos profesores, para que abarquemos más materias, ¿ya? Y cosa de que todos lleguemos bien, particularmente usted, al grado. Atributos de la personalidad. ¿Cuál es la línea que hay que seguir acá? Primero que todo, hay que partir por un concepto general, atributos de la personalidad, como el esqueleto. ¿Qué son? Los atributos de la personalidad son las cualidades, propiedades inherentes a toda persona y que por el hecho de serlo permiten, por así decirlo, determinarlo como persona natural. No hay un concepto legal, entonces uno puede decir eso. Son las características o son las cualidades inherentes a las personas y, y que le dan una individualidad propia y producto de esa individualidad propia, ¿no es cierto? Permite situarlo como persona natural. ¿Ya? Un concepto doctrinario. No todo es de memoria. En el grado uno tiene que saber aplicar las instituciones e ir a ganar conceptos doctrinarios. Si no son legales, ustedes pueden ir a la inventiva con los doctrinarios. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? No sé si se acuerdan. Tenemos, número uno, la nacionalidad. Número dos, el domicilio. Tres, el nombre. Cuatro, capacidad de goce. Cinco, el patrimonio. Sexto, el estado civil. Esos son los atributos de la personalidad. Ahora, ¿qué se ha discutido? La doctrina moderna, o sea, la doctrina más actual, discute, por así decirlo, la nacionalidad como atributo de la personalidad. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque actualmente hay personas que carecen de nacionalidad, por ende, lo discuten y ellos dicen que no sería propiamente tal un atributo. E incorpora la doctrina moderna los derechos, por ejemplo, de la personalidad, como la vida, la honra, que son protegidas a su vez por garantías constitucionales. Eso es como las corrientes más actuales. Yo no lo diría si no lo preguntan. Yo me quedaría con lo clásico. Los atributos de la personalidad son los que enumeramos precedentemente. ¿Ya? Ahora, vamos a partir tangencialmente con la nacionalidad. Si bien es cierto, la nacionalidad no es uno de los atributos preferidos de los profes de civil, sí les podría salir por la cédula inconstitucional. Entonces, si hacen cédula inconstitucional, les podría salir la nacionalidad. Entonces, lo que vamos a ver, lo vamos a abordar de manera muy tangencial. Lo primero, nacionalidad. Lo primero que hay que señalar es que no se define ni en el Código Civil ni en la Constitución. ¿Ya? No hay concepto legal. Entonces, ¿cómo podemos definir la nacionalidad? De la siguiente manera. Podemos decir que la nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado, confiriéndole derechos y obligaciones. Vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado, confiriéndole derechos y obligaciones. Ese es un concepto doctrinario de nacionalidad. Ahora, la pregunta que puede salir acá ¿es lo mismo la nacionalidad que la ciudadanía? Dijimos precedentemente que la nacionalidad es el vínculo que uno tiene con un Estado determinado, confiriéndole derechos y obligaciones. En cambio, la nacionalidad, toda persona natural, por el hecho de ser tal, debe tener una nacionalidad. ¿Ya? La nacionalidad, por así decirlo, en la Constitución está tratado en dos grandes artículos, el artículo 10 y el artículo 11, que nos habla de la nacionalidad por sangre o la nacionalidad por gracia. En ningún caso le van a preguntar por el jus soli o jus sanguinis, a menos que ustedes mismos se metan en ese rollo. Pero para que tengan una idea general. ¿Ya? Tercero, ¿cuáles son las características de la nacionalidad? La primera característica de la nacionalidad es que es incomerciable. ¿Qué significa que sea incomerciable? Que sea incomerciable significa que no es susceptible de ser, no es susceptible de tráfico jurídico, no es susceptible de acto de comercio. Yo no puedo, por así decirlo, celebrar un acto de comercio respecto a mi nacionalidad. No se puede. Es
de carácter incomerciable. Está fuera del comercio humano. Es intransferible, producto de lo mismo. Al ser atributo de la personalidad, una persona no puede transferir su nacionalidad a otra. Es intransferible. Es inembargable, derivado de lo mismo. No me pueden embargar mi nacionalidad. Y es imprescriptible. ¿Ya? Lo que sí se puede hacer es que una persona puede tener más de una nacionalidad. Por ejemplo, yo puedo ser chileno y a su vez puedo ser, no sé, alemán, español, se puede. O sea, una persona puede tener una doble nacionalidad, pero para ello tiene que haber entre los estados partes, ¿no es cierto?, tratados internacionales firmados por ambos países, ¿ya? Para que uno pueda tener una doble nacionalidad. Eso sí se permite. Eso es en cuanto a la nacionalidad, someramente, ¿ya? El que sí hay que ahondar un poquito más es en cuanto al atributo de la personalidad, domicilio. Ese es más importante y un poquito más preguntado en examen de grado, porque este sí se trata en el Código Civil. Lo primero, hoja de ruta. El domicilio se trata, en primer lugar, en el Código Civil. ¿En dónde? En el título preliminar. ¿En qué artículo? Artículo 59. ¿Cómo se define? El domicilio se define de la siguiente manera. El domicilio es la residencia acompañada del ánimo presunto de permanecer en ella. Repito, el domicilio es la residencia acompañada del ánimo real o presunto de permanecer en ella. Ese es el concepto legal del artículo 59. Del concepto legal, hay tres instituciones que se relacionan con el domicilio. Y aquí hay que distinguir. Número uno, la morada o habitación. Dos, la residencia. Y tres, el domicilio propiamente tal. ¿Tienen diferencias? ¿Son iguales? Y tienen sutiles diferencias una de otra que vamos a ir profundizando. La morada, partamos con la morada. La morada o habitación es el lugar, por así decirlo, donde una persona se encuentra en forma ocasional, vale decir, de manera temporal. Por ejemplo, todos nosotros vamos a tener vacaciones durante el verano. Todos podemos tener una casa o todos vamos a arrendar una cabaña para ir de vacaciones. ¿No es cierto? Usted, la Sandra vive en Antofagasta. La Sandra, por ejemplo, vive en el sector más alto, pero para ir a la playa va a arrendar una cabaña, por ejemplo. Entonces, de su casa que está en el sector alto, ese sería su domicilio. Pero para estar más cerca de la playa, va a arrendar una cabaña. O ella se va a ir, no sé, a Bahía Inglesa, por ejemplo, de vacaciones. ¿Ya? Tiene su casa en Antofagasta, ese sería su domicilio. Pero si ella quiere arrendar una cabaña acá de verano en Bahía Inglesa, ese sería su morada o habitación. O sea, es el lugar donde una persona se encuentra en forma ocasional, de manera temporal. Vale decir, para que nunca se les olvide, cuando una persona se va de vacaciones a un lugar distinto al de su casa, esa es su morada o habitación. Arrendar una cabaña por 5 noches. ¿Ya? Esa es la morada o habitación. Las personas que se van de vacaciones. Morada o habitación. Asociarlo a eso. ¿Ya? Esa es la morada. Ahora, la residencia igualmente implica estar en un lugar, pero a diferencia del anterior, que era por un breve lapso de tiempo, acá se exige una, por así decirlo, una permanencia. Implica permanencia. Pero para diferenciar la residencia del domicilio, es que acá no se exige el animus, no está presente el ánimo. Me explico. En el domicilio tenemos la permanencia y el ánimo. En cambio, la residencia exige permanencia, pero no se tiene el ánimo de permanecer en él. Me explico. Por ejemplo, hagamos el caso. La Sandra tiene hijos, me imagino que puede que tenga, ¿no es cierto? Sus hijos están estudiando en la Universidad de Valdivia. Sus hijos viven en Antofagasta, tienen su domicilio, pero sus hijos estudian en la Universidad de Valdivia, estudian Derecho. Entonces, ellos tienen su residencia en Valdivia, ¿ya? O sea, me explico. Los alumnos que son de provincia, pero que van a estudiar a Santiago, esa sería la residencia. Implica permanencia, pero no se tiene el ánimo, ¿ya? Por ejemplo, yo soy de Copiapó, tengo mi domicilio en Copiapó, pero me voy a estudiar a Santiago. Soy de región, pero estudio en Santiago. Al estudiar en Santiago tendría mi residencia. ¿Implica permanencia? Sí, pero no se tiene el ánimo. No sé si se entendió esa diferencia, ¿ya? Y el domicilio es el elemento más estable porque implica
permanencia y el ánimo de permanecer en él, ¿ya? De vivir en él, de llevar mi entorno familiar. ¿Ya? Entonces, el domicilio es el atributo de la personalidad y las otras instituciones son derivadas del domicilio. Pero la institución más perfecta es el domicilio propiamente tal porque implica permanencia y ánimo. No sé si se entendió con el ejemplo. Os repito, la morada es el lugar accidental de una persona. Yo voy de vacación y arriendo una cabaña por 2 días. Esa es mi morada. En cambio, yo soy de Copiapó, pero me voy a estudiar a Santiago. ¿Tengo mi domicilio en Copiapó? Sí, pero me voy a estudiar por todo el año en Santiago. Esa es mi residencia. Hay permanencia, pero no tengo el ánimo. Y el domicilio es la residencia más el ánimo de construir domicilio. No sé si se entendió, ¿ya? Para que tengan esa triple perspectiva. Ahora, hay clasificaciones del domicilio. Tenemos, por así decirlo, atendiendo al lugar que se comprende, tenemos el domicilio político, el domicilio civil, eso nunca se lo van a preguntar. Atendiendo al origen, tenemos el domicilio real, legal y convencional. El domicilio real tiene que ver con el concepto de domicilio propiamente tal del artículo 59, o sea, es la residencia más el ánimo, ¿ya? El domicilio legal es aquel que la ley, por así decirlo, impone a ciertas personas por el cargo que desempeñen, por ejemplo. O en el caso de los hijos menores que viven con sus padres, por ejemplo. Eso es impuesto por la ley, ¿ya? O los jueces que tienen su domicilio donde, o en el lugar donde ejerce sus funciones. Ese es el domicilio legal. Y el domicilio convencional es aquel que fija en las partes, en los contratos, por ejemplo, ¿ya? Y esto sería claramente una manifestación de la autonomía de la voluntad. ¿Y para qué se hace eso? Para otorgarle competencia a los tribunales. Ese es el domicilio convencional. Ahora, en cuanto a la pluralidad de domicilios, ¿qué podemos señalar acá? Cuando hablamos de pluralidad de domicilios, el legislador le reconoce a las personas la posibilidad de tener multiplicidad de domicilios, o sea, posibilidad, por así decirlo, de presentarse en varios lugares. Y esto es lo que dice el artículo 67 del Código Civil para que lo revisen y se los coloque acá. O sea, es la posibilidad de que un individuo pueda tener más de un domicilio en una comuna, ¿ya? Y que a su vez pueda constituir domicilio civil. Es lo que más o menos dice el artículo 67 traducido, ¿ya? Ahora, otra cosa que también preguntan del domicilio, ¿cuáles serían las presunciones positivas, por un lado, y cuáles serían las presunciones negativas? Las presunciones positivas están en el artículo 64, 67 y 68. Por ejemplo, la que yo siempre digo, son presunciones positivas, por ejemplo, el ánimo de permanecer en un lugar, por ejemplo, abrir en dicho lugar un negocio, por ejemplo, nosotros tres somos abogados, abrimos, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta un estudio jurídico. Me voy a vivir con la Damari y la Sandra y hacemos un estudio jurídico. Entonces, formamos un estudio jurídico. Entonces, hay presunciones positivas de que nosotros vamos a permanecer y nos vamos a vecindar en un lugar por el hecho de abrir qué cosa, una tienda, una fábrica, una posada, una escuela, un establecimiento comercial durable por un lapso de tiempo. Eso es una presunción positiva de domicilio, ¿ya? Eh, Otra pregunta que yo he visto que hacen los profesores, que son medio tramposos, es si la mera residencia puede llegar a constituir las veces de domicilio. ¿Qué creen ustedes? La mera residencia hará las veces de domicilio, ¿no? Yo creo que no, porque dijimos que la residencia no se tiene el ánimo, o sea, no hay estabilidad y no se tiene el ánimo. Pero el Código Civil en el artículo 67 lo dice que sí. Dice que la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieran domicilio civil en otra parte. Entonces, ojo con ese artículo, el 68. ¿La mera residencia puede llegar a constituir domicilio? Sí, de acuerdo al artículo 68. ¿Ya? Y esas son las presunciones positivas. Ahora, la presunción negativa, artículo 63. Por ejemplo, caso contrario, dice, no se presume el hecho de abrir en un lugar de manera voluntaria o forzadamente
por ejemplo, establecimiento comercial o hacer un negocio distinto al domicilio anterior. Lo dice el código en el artículo 65. Por ejemplo, caso contrario, si yo me voy a Antofagasta con la Damari y hacemos un negocio y queremos cambiarnos y nos vamos para allá, el código en el 65 dice no se muda por el hecho de recibir el individuo largo tiempo en otra parte, de manera voluntaria o forzadamente. O sea, no se muda, no cambia el domicilio anterior, se mantiene. ¿Ya? Es lo que dice el 65. Aquí tiene que saberse un ejemplo de presunción positiva y negativa. El positivo es que yo me voy a otra ciudad y abro un local comercial con ánimo de permanencia, un estudio jurídico. Es una presunción positiva. ¿Ya? Y presunción negativa en el mismo contexto. No se muda el domicilio de un individuo por el hecho de cambiarse en un lugar por un lapso de tiempo mayor, lo que dice el 65. Lo invierten, presunción positiva y negativa, ¿ya? Según cómo se lo estén preguntando, es lo que dice el código. Eso es en cuanto al domicilio, que es de los principales atributos de la personalidad que uno tiene que manejar. Saber diferenciar el domicilio, la residencia y la morada. Y las presunciones positivas y negativas, y si la mera residencia puede llegar a constituir o no domicilio. Artículo 67. ¿Ya? El nombre, por su parte. ¿Qué es el nombre? El nombre es el conjunto de palabras que permiten individualizar a una persona respecto de la otra. Ese es el concepto de nombre. Y luego hay dos tipos, el nombre o pronombre y por otro lado el nombre de familia. ¿Ya? Esto no es tan importante, el nombre de manera directa nunca se lo van a preguntar. Lo que sí les pueden preguntar es la capacidad. Y la capacidad la vamos a profundizar un poquito más en actos jurídicos. Y de esto sí quiero abordar un poquito más. La capacidad, según recuerdan, como concepto estándar o general, podemos señalar, sin entrar a distinguir ningún tipo de capacidad, podemos señalar que la capacidad es la aptitud legal como concepto que tienen todas las personas para ser titular de derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Y ahí definimos la capacidad de manera general. Ahora, del concepto de capacidad hay que distinguir dos tipos: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es atributo de la personalidad, ¿ya? Y dijimos que los atributos de la personalidad son las cualidades o propiedades inherentes a toda persona por el hecho de ser tal, ¿ya? En cambio, la capacidad de ejercicio es un requisito de validez del acto jurídico. Esa es su naturaleza jurídica, y la vamos a ver después. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es que la capacidad es la aptitud legal para ser titular de derechos. Pero con la capacidad de goce, yo no puedo ejercerlo por sí mismo. Solamente soy titular de derechos. En cambio, con la capacidad de ejercicio, soy titular de derechos, pero además puedo ejercerlo por sí mismo, sin el ministerio o la autorización de otro. Esa es la sutil diferencia entre una y otra, ¿ya? Eso en cuanto a la capacidad. La vamos a profundizar cuando veamos el acto jurídico y ahí vamos a ver todas las capacidades. En civil 1, en civil 2, en civil 3, en civil 4. ¿Ya? Capacidad en matrimonio, capacidad en materia sucesoria, capacidad contractual, capacidad en materia posesoria. Vamos a ver un tipo de respuesta en cuanto a los tipos de capacidades. En cuanto al dolo, vamos a hacer preguntas, respuestas transversales. Y ahí vamos a empezar a ver las instituciones conectadas, ¿ya? El patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio tiene como 10 conceptos en los manuales. El que yo le aconsejo, yo digo que, o el más fácil, que el patrimonio es una abstracción jurídica. Yo diría que el patrimonio es un centro de imputación de elementos activos y pasivos de una persona susceptible de evaluación económica. Yo diría eso. O otro concepto, yo diría el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene toda persona evaluada en dinero. Y se compone por un activo y un pasivo. ¿Ya? Eso como concepto. Y hay dos teorías, la teoría clásica y la teoría moderna. Tengan cuidado con la teoría clásica, bien digo, con la teoría moderna. La teoría moderna les pueden preguntar por el patrimonio de afectación. Recuerden que el patrimonio de afectación es un patrimonio que no tiene una persona titular. Por ejemplo, en el caso de la sociedad conyugal, el patrimonio de la sociedad conyugal está compuesto por un activo y un pasivo, pero pero este patrimonio no tiene una persona propiamente tal titular de ese patrimonio, sino que ese patrimonio es de la sociedad conyugal. Ese es el patrimonio de afectación. Tiene
activo y un pasivo, pero no hay una persona que lo administre, no hay ni un hombre ni una mujer, sino que ese patrimonio lo tiene una persona. O sea, no lo tiene una persona propiamente tal, sino que es el patrimonio de la sociedad conyugal. Ese es el patrimonio de afectación como parte integrante de la teoría moderna del patrimonio. ¿Me explico? ¿Se entendió? Ese es el patrimonio de afectación. ¿Ya? Y el estado civil, que también se estudia en familia, el estado civil tiene un concepto legal en el artículo 304. ¿Qué es el estado civil? El estado civil es la calidad de un individuo por cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles. Eso es lo que dice el código. Se critica ese concepto por cuanto la doctrina moderna señala que un concepto más preciso de estado civil es señalar que es la posesión permanente que un individuo ocupa derivado de sus relaciones de familia. Pero tampoco estoy de acuerdo con la posesión permanente porque el estado civil muta. Porque yo ahora puedo estar soltero y el día de mañana puedo estar casado o me puedo divorciar. Entonces, el estado civil como institución propiamente tal muta. Lo que no cambia o lo que no se pierde es que es atributo, pero el estado civil propiamente tal va mutando. Porque ustedes se pueden casar, pero el día de mañana se pueden divorciar. ¿Ya? Entonces, no es la posesión permanente, como dicen algunos autores. Y ¿cómo se prueba el estado civil? Hay medios de prueba principales y medios de prueba supletorios. Los medios de prueba principales para probar el estado civil son las partidas de matrimonio, bautismo, de función, ¿ya? Para probar un estado civil, de casado, soltero, separado judicialmente. Y supletorio pueden ser los instrumentos que otorgan los servicios públicos. Por ejemplo, instrumentos públicos, testamentos, escritura pública, testigos presenciales que estuvieron al momento de un matrimonio, testigos del parto, etc. Esas serían las formas supletorias para aprobar el estado civil. Todo esto después se estudia en familia, ¿ya? Todo esto lo estamos viendo de manera muy somera. Y en cuanto a la posesión notoria del estado civil, ¿qué podemos señalar? Que para probar estado civil, ¿no es cierto? Si yo no tengo ninguno de los medios de prueba anteriores, o sea, no tengo medio de prueba principal y no tengo medios de prueba supletorios, certificados, ¿no es cierto? Testigos presenciales de un parto, etcétera, yo puedo recurrir a la posesión notoria del estado civil. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un lapso de tiempo, el hombre y la mujer se trataban como tal, dentro de su vecindad, ¿no es cierto? Dentro de sus amistades o amigos o familia, por un lapso de tiempo. ¿Y qué es lo que exige el legislador? Que tienen que concurrir tres cosas: el nombre, el trato y la fama. El nombre implica que es demostrar que por un lapso de tiempo se han denominado como padre e hijo. Si yo quiero probar que Juanito Pérez es mi hijo, entonces por un periodo de 5 o 10 años yo tengo que probar que con él nos tratamos como padre e hijo. Ese es el nombre. Y el trato, por ejemplo, si yo quiero probar con mi cónyuge que nos tratábamos como tal, tengo que probar que yo lo hago con ella ante los ojos de terceros, o sea, ante los vecinos. El trato. Que yo con la Nedielka Figueroa, por ejemplo, nos tratábamos como marido y mujer ante los ojos de terceros. El trato. Y la fama es demostrar que en el entorno en el cual yo estoy, ¿no es cierto? Somos, por así decirlo, reconocidos como tal, como matrimonio, como pareja. Demostrar que socialmente, en el entorno respecto al cual estamos nosotros, se nos reconoce como pareja, como matrimonio, ¿ya? Y al ser pareja, o por así decirlo, pareja, casado, se nos reconoce con el estado civil de casado, ¿ya? Eso es la fama, demostrarlo ante los ojos de terceros, que somos reconocidos como pareja propiamente tal. ¿Ya? De los atributos de la personalidad que yo aconsejo que tienen que saberse bien, es el domicilio. Saberse el concepto legal de domicilio, saber dónde está, título preliminar, artículo 59, y distinguir la residencia, la morada y el domicilio. Y un ejemplo. Luego saberse las presunciones positivas, negativas, y saber si la mera residencia hace la veces de domicilio y la pluralidad de domicilio, que respecto a un mismo individuo, o sea, respecto a un mismo domicilio,
se le reconoce la posibilidad al individuo de tener varios domicilios en distintos lugares. ¿Ya? Ese es como el más importante. Y el otro que yo aconsejo saberse bien es la capacidad. Pero la capacidad se estudia en todos los civiles, po. Lo que se hace en Civil 1 es que se estudia la capacidad de goce como concepto general. Después se vuelve a estudiar la capacidad en actos jurídicos. Después se estudia la capacidad en materia posesoria. Después la capacidad en materia contractual y así. Entonces la vamos a ir viendo siempre. La capacidad para casarse, la capacidad en materia sucesoria, etcétera. ¿Ya? El domicilio, la capacidad, el estado civil no se pregunta tanto, la nacionalidad tampoco, y eso, el estado civil poco, el patrimonio se lo podrían preguntar a propósito de la sociedad conyugal y la teoría moderna a propósito del patrimonio de afectación. Ahí les podría salir el patrimonio de la sociedad conyugal. Y el nombre no se pregunta, para nada. ¿Ya? Eso es como la materia que uno tiene que saber de atributos. Y un concepto general que yo he visto, cómo se definen los atributos, son las propiedades y cualidades inherentes a toda persona por el hecho de ser tal, diría yo. Y después enumerar. De ahí la profe después te va a preguntar por el que quiera, que generalmente va a ser el domicilio, y de ahí no sale. ¿Ya? Así que eso sería, pues, chicas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Se entendió? ¿Se acordaban o no se acordaban de esta materia? Materia antigüita también. Materias antiguas que de repente uno, el cerebro, no las tiene tan interiorizadas. Todo bien por aquí. La Sí, Damari me pidió que viéramos igual. los principios del derecho civil la próxima semana, así que yo creo que una materia que se pregunta bastante, analizar los principios, pero las manifestaciones, por ejemplo, la buena fe en todo el derecho civil, la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, sí, son principios que se preguntan. La, la libre circulación de la riqueza, sí. Eso vamos a ver. Y ya la otra semana partimos con actos jurídicos, que eso es una materia que se pregunta más, con mayor grado de preguntabilidad. ¿Ya? Así que fue más cortito que la semana pasada. Mañana tienen con Ignacio, así que mañana hay tareas dirigidas, me estaba diciendo él, va a ser bien exigente con procesal, porque noto que hay muchos vacíos ahí. Así que mañana para que te conectes, Damari, el profe es súper bueno. Es más práctico, yo soy más teórico, pero él es más práctico. Les va a servir igual. Las dos visiones sirven. Y a fin de mes se incorpora una abogada de la Universidad de Magallanes, el próximo mes una abogada de la Central, y se va a incorporar el profesor Juan Andrés Siri también. Así que van a tener para todos los gustos. Van a llegar bien preparados al grado. ¿Qué les parece? Genial. Así que van a llegar bien preparados al grado. Y con todas las visiones sirven. Pues yo voy a hacer taller y los profes van a hacer las clases más en profundidad. Yo voy a acotar los temas. Por ejemplo, tú me pediste principio, yo voy a hacer temas específicos. Yo igual le voy a proponer a la Sandra y a los otros niños que elijan temas para hacer los talleres. Un día lunes, un día martes, cuando estén todos los profes. Lo Genial. ideal, como te digo, es llegar bien preparado al grado y a precio bajito, pues 3.500, no más que eso. Sí, como son todos egresados, entonces tampoco se puede cobrar caro. Sí, pues como No hay la que ser mayoría lo aprovechado. hacen. Sí, No, pues hay profes que cobran, no sé si sabe la Sandra, pero cobran 400, 500 lucas. En esa cuestión no se puede cobrar. pero lo No, hacen. claro, Sí, es que son aprovechados. ¿Ah? he visto precios de uno que dice derecho al grado que lo encuentro un poco chanta, pero sí he visto profe, o sea, sí he visto cursos así y pregunté, y claro, y uno que, a ver, hay uno que siempre se sale en redes sociales como publicidad, como que uno abre alguna cuestión y sale derecho al grado, no sé qué. Ah, Pero uno, es el famoso Cristóbal Díaz, ¿o no? creo que sí, sí. Sí, sí, Cobra como cobra 800 harto lucas. ese. 800 lucas, Sí. me dijo alguien por ahí. Yo, 800. si yo ¿Tú tuve con él, tomaste con pues él? sí, sí, fue un error. ¿Y cuánto pagaste? Eso, pues. ¿800 lucas? Sí, pues. No pueden, no pueden pagar eso. Sí, pues. Celi, yo una vez vi con Celi un afiche que cobraba 400, 500 lucas, o sea, no, esa cuestión, pero
Es una burla, o sea, no pueden cobrar eso. O sea, yo estoy cobrando la nada misma, sí, 3.500, 4 Bueno, lucas, igual era pero, novata, no pero tenía idea de todo esto, así que, bueno, ya te fue. estafaron, pero Seguimos siendo estafa. aprendiste algo con eso, ¿no? Yo creo que sí, pero no lo tengo recordado, po. Se borró todo. Ah, ya, 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 ya. Pero bueno, 800 lucas, 600 lucas, encuentro que es demasiado, es mucho, Sí. es una burla eso. Pero bueno, lo importante es que sigamos. Yo le voy a decir a los cabros cuando ya estén todos los profesores que paguen de acuerdo a su bolsillo. Yo no les voy a pedir 30 lucas, 40 lucas, porque van a haber varios profes, entonces más de algunos los va a querer cobrar, pero voy a hablar con ellos para que cobren bajito, ¿cachai? Porque se entiende que son todos egresados, entonces la mayoría trabaja, otros no trabajan, entonces tampoco hay que aprovecharse de eso, ¿ya? Así que eso y...